Capítulo 10. Otras reuniones. Cuando los jóvenes volvieron a la sala por donde habían entrado en el departamento, hallaron ya congregada la reunión que esperaban. Sobre la mesa se veía preparada una comida frugal, servida principalmente para alejar las sospechas de cualquier intruso que pudiera presentarse de improviso. La reunión era numerosa y variada. Componíanla clérigos y seglares, hombres y mujeres. Tenía esta por objeto adoptar algunas precauciones exigidas por ciertos sucesos que habían ocurrido recientemente en el palacio, de los que es preciso que demos breves pormenores. Sebastián, que gozaba de gran confianza con el emperador, había empleado toda su influencia en propagar dentro del palacio la fe cristiana. Debíansele numerosas conversiones, entre ellas una colectiva realizada poco tiempo antes de los sucesos que venimos refiriendo, de las que hace mención especial las actas originales de este glorioso soldado cristiano. En virtud de lo dispuesto en decretos anteriores, muchos cristianos fueron reducidos a prisión y sujetos a un juicio que casi siempre terminaba con una sentencia de muerte. Dos hermanos llamados Marcos y Marcelino habían sido acusados y aguardaban el momento del martirio, cuando sus amigos, a quienes les había permitido verlos, les suplicaron con lágrimas en los ojos que salvaran sus vidas por medio de la apostasía. Comenzaron a vacilar y ofrecieron pensarlo detenidamente. Sabedor de esto, Sebastián corrió a salvarlos. Demasiado conocido para rehusarle la entrada, penetró como si fuera un ángel de la luz en la tenebrosa cárcel, que era a la sazón un seguro aposento de la casa del marginado a cuya vigilancia habían sido encargados. De ordinario se dejaba a los magistrados la elección del lugar donde debían estar encarcelados los reos, y habiendo obtenido Tranquilino, padre de los dos jóvenes, un plazo de 30 días para ver si podía vencer su constancia, el magistrado Nicostrato se había ofrecido a guardarlos en su propia casa, a fin de secundar sus esfuerzos. Júzguese cuán peligroso y arriesgado era la empresa de Sebastián, pues además de los dos cautivos cristianos, había en el mismo lugar 16 prisioneros gentiles. Los padres de los infortunados jóvenes, que con lágrimas y halagos se esforzaban por salvarlos de la muerte que los aguardaba, el carcelero Claudio, Nicostrato, el magistrado y su esposa Zoe, podían esperar Sebastián que entre tantas personas no hubiese una que, en cumplimiento de sus deberes oficiales, o por esperanza de perdón, o por odio al cristianismo, no delatara si se declaraba cristiano, podía ignorar que semejante acusación era su sentencia de muerte. No, en verdad, pero ¿qué le importaba? Tanto mejor si en vez de dos se ofrecían a Dios tres víctimas. Lo que él temía era que no hubiese ninguna. La prisión era muy comedor, que por estar cerrado casi todo el día necesitaba muy poca luz. La que tenía recibíala como en el panteón por una abertura del techo. Deseoso Sebastián de em, que todos lo viesen, fuese a colocar bajo los rayos del sol que penetraban a través de ella, claros y brillantes donde iban a caer, pero que dejaban casi a oscuras el resto del aposento. Quebrábanse esos rayos sobre el oro y las piedras preciosas de la armadura del tribuno, y cuando se movía, esparcíase en destellos de brillantes colores hasta los ámbitos más oscuros de aquellas tinieblas, mientras continuaban descendiendo suavemente sobre su descubierta cabeza, dejando ver sus nobles facciones, dulcificadas por la emoción del tierno dolor que le causaba la vacilación de los dos cautivos. Tardó Sebastián algunos momentos en expresar con la palabra su intensa pesadumbre. Al fin rompió el silencio con estas sentidas frases. Santos y venerables hermanos, que habéis dado testimonio de Cristo, que habéis sido encarcelados por Él, que por su causa vuestros miembros soportan pesadas cadenas, que como Él habéis sufrido tormentos, yo debería caer de rodillas a vuestras plantas.
rendiros homenaje y pedir vuestras oraciones en vez de comparecer ante vosotros para exhortaros y mucho menos para reprenderos. Será cierto que según he oído, cuando los ángeles estaban poniendo la última flor de vuestras coronas, le habéis pedido que se detengan y hasta habéis puesto decirles que las destejan y esparzan al viento sus flores. Puedo creer que vosotros, con un pie ya en el umbral del paraíso, pensáis retirarlo, retrocediendo de nuevo al valle de destierro y de lágrimas. Los dos jóvenes inclinaron su cabeza y oraron, confesando humildemente su debilidad. Sebastián prosiguió: No podéis resistir la mirada de un pobre soldado como yo, el último de los siervos de Cristo. ¿Cómo resistirías la majestuosa y colérica mirada del Señor, a quien habéis estado a punto de negar ante los hombres, aunque no pudieras hacerlo en vuestros corazones, en aquel día terrible en que Él os niegue delante de los ángeles, y cuando en vez de ofreceros ante sus ojos dignamente, cual siervos buenos y leales, cómo podrías hacerlo mañana? Tengáis que llegar a su presencia, después de haber sufrido algunos años más de infamia, divorciados de la iglesia, despreciados de sus enemigos y lo que es peor aún, roídos por un gusano que nunca muere y víctimas de un perpetuo remordimiento. Cesa, oh cesa, por piedad, joven, quien quiera que seas, exclamó Tranquilino. No hables con tanta severidad a mis hijos. Si comenzaron a flaquear, fue a causa de las lágrimas de su madre y de mis ruegos, no por los tormentos que con tal fortaleza han sufrido, porque han de dejar a sus infelices padres en la miseria y el dolor. ¿Exige esto tu religión? Si es así, ¿cómo la llamas santa? Espera con paciencia, mi buen anciano, dijo Sebastián con mirada y acento dulcísimos. Y déjame hablar primero con tus hijos. Ellos comprenden lo que les quiero decir y tú aún no, pero con la gracia de Dios has de entenderme muy pronto. Vuestro padre dice verdad. Solo por su amor y por el de vuestra madre habéis estado dudando si los preferías a aquel que os dijo: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. ¿Podría abrigar la esperanza de comparar la vida eterna para vuestros ancianos padres, perdiéndola vosotros mismos? ¿Habrías de hacerlos cristianos, abandonando vosotros el cristianismo? ¿Lo haríais soldado de la cruz, desertando vosotros de sus banderas? ¿Los persuadiréis de que nuestras doctrinas son más preciosas que la vida, prefiriendo la vida a ellas? Desearíais alcanzar para ellos no la vida transitoria y perecedera del cuerpo, sino la vida eterna del alma. Disponeos, pues, a adquirirla por vosotros mismos, arrojad a los pies de vuestro Salvador la corona que recibiréis, y orad por la salvación de vuestros padres. Basta, basta, Sebastián, estamos resueltos, exclamaron a la vez los dos hermanos. Claudio, dijo uno de ellos, vuelve a ponerme las cadenas que me habéis quitado. Nicostrato, añadió el otro, da órdenes para que se ejecute la sentencia. Ni Claudio ni Nicostrato se movieron. Adiós, querido padre, adiós, querida madre, dijeron ambos al mismo tiempo, abrazando a sus padres. No, replicó Tranquilino, ya no nos separaremos. Nicostrato, ve a decir a Tromacio que desde este momento soy cristiano con mis hijos. Quiero morir con ellos por una religión que hace de los niños héroes. Y yo, continuó la madre, no quiero que me separen de mi esposo y de mis hijos. Siguió a esto una escena imposible de escribir. Todos estaban conmovidos, todos lloraban, hasta los presos paganos se sentían arrastrados por el torrente de esos nuevos sentimientos. Sebastián se vio rodeado de un grupo de hombres y mujeres, tocados de la gracia,
cuya influencia les ablandaba el corazón y cuyo poder los subyugaba. Pero todo estaba perdido si uno solo resistía a su impulso. Sebastián comprendió el peligro y temió, no por él, sino por la iglesia y por aquellas almas que estaban aún fluctuando en los confines de la vida. Unos se colgaban en sus brazos, otros se abrazaban a sus rodillas, otros besaban sus pies, como si fuera el espíritu de paz que visitó a Pedro en su cárcel de Jerusalén. Solo dos habían guardado silencio. Nicostrato estaba conmovido, pero no subyugado. Sus sentimientos se hallaban agitados, aunque no habían variado sus convicciones. Su esposa Zoe se arrodilló delante de Sebastián, con los brazos extendidos y la mirada suplicante, sin pronunciar palabra. Vamos, Sebastián, dijo el archivero de las actas. ¿Qué tal era el empleo de Nicostrato? Ya es tiempo de que te vayas. Admiro de veras la sinceridad de creencias y la generosidad de corazón que te hace obrar como lo has hecho e impulsas a esos dos a la muerte. Pero mi deber es imperioso y debo anteponerlo a mis sentimientos. No crees pues como los demás. No, Sebastián, no cedo tan fácilmente. Necesito pruebas más evidentes que tu virtud. Oh, háblale tú, dijo Sebastián a Zoe. Habla, esposa fiel, habla al corazón de tu marido, porque o mucho me engaño, o tus miradas me dicen que al fin has creído. Zoe se cubrió el rostro con las manos y prorrumpió en copioso y dulce llanto. La has agitado en demasía, Sebastián, dijo a su marido. ¿No sabes acaso que es muda? Lo ignoraba, noble Nicostrato, pues cuando la vi por última vez en Asia hablaba. Hace 6 años, replicó el archivero con voz trémula, que su lengua antes tan expedita y estaba paralizada, y de entonces acá no ha vuelto a pronunciar palabra. Sebastián guardó silencio durante un momento, abrió luego de repente los brazos, extendiéndolos hacia adelante, como era costumbre entre los cristianos cuando oraban, y levantando los ojos al cielo pronunció estas palabras. Oh Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, el principio de esta obra es tuyo, que sea tuyo también el fin. Manifiesta tu poder, ya que es necesario, confíalo por una vez, siquiera al más débil y pobre de tus instrumentos. Déjame, aunque indigno, empuñar la espada de tu victoriosa cruz, para que huyan ante mí los espíritus de las tinieblas, y tu gracia nos abrace a todos. Zoe, mírame otra vez. Reinaba un profundo silencio cuando Sebastián, después de una corta oración mental, hizo la señal de la cruz sobre la boca de la muda y dijo: Habla, Zoe. ¿Crees? Creo en nuestro Señor Jesucristo, replicó ella con voz clara y firme, y cayó a los pies de Sebastián. Nicostrato lanzó un grito y arrodillándose bañó con sus lágrimas la mano derecha de Sebastián. La victoria fue completa. Todos estaban vencidos y al punto se adoptaron las medidas oportunas para no ser descubiertos. La persona responsable de los reos podía llevarlos a donde fuese de su agrado, y Nicostrato concedió a todos, incluso a Tranquilino y su esposa, que dispusiesen libremente de su casa. Sebastián se apresuró a confiarlos al cuidado del santo sacerdote Policarpo de la iglesia del Santo Pastor. El caso era tan extraordinario y requería tanto sigilo, los tiempos eran tan peligrosos e importaba tanto evitar todo lo que pudiese provocar nuevas persecuciones, que la instrucción de los neófitos se hizo aceleradamente y continuó de día y noche hasta que todos recibieron el bautismo. Un nuevo milagro vino a fortalecer y alentar al nuevo rebaño de Cristo. Tranquilino, que padecía de la gota, quedó de repente curado por el bautismo. Romacio era el prefecto de la ciudad ante quien Nicostrato tenía que responder de sus presos, por lo cual
Este empleado no pudo ocultarle por mucho tiempo lo que había sucedido. Asunto de vida o muerte era para todos, pero fortalecidos ahora por la fe cristiana estaban preparados a cualquier evento. Romacio, hombre de carácter recto y nada amigo de persecuciones, escuchó con interés el relato de lo ocurrido, pero cuando oyó lo de la curación de Tranquilino, quedó hondamente sorprendido porque él era víctima de la misma dolencia que le hacía sufrir agudísimos dolores. Si lo que dices es cierto, repuso, y yo puedo experimentar ese poder medicinal, no podría resistir a prueba tan evidente. Llamóse a Sebastián para administrar el bautismo como prueba de su virtud curativa, sin que precediera la fe. Hubiera sido una superstición. Sebastián empleó otro medio del que hablaremos más adelante, y Tromacio recobró completamente la salud, por lo que recibió poco después el bautismo con su hijo Tiburcio. No era ya posible a Tromacio continuar desempeñando sus funciones. Renunció pues a su cargo y el emperador le dio por sucesor a Tértulo, padre del aprovechado Corvino, a la sazón prefecto del pretorio. De aquí el lector vendrá en conocimiento de que los sucesos que referimos, tomados de las actas de San Sebastián, ocurrieron algún tiempo antes del principio de nuestra historia, pues uno de los capítulos anteriores hicimos ya mención del padre de Corvino como prefecto de la ciudad. Retrocederemos ahora a la noche en que Sebastián y Pancracio hallaron en el aposento del oficial la mayor parte de las personas mencionadas. Muchas de ellas vivían dentro del palacio o en sus inmediaciones, y además de estos estaban presentes Cástulo, que tenía un alto puesto en la corte, e Irene, su mujer. Se habían celebrado ya otras muchas reuniones con objeto de adoptar las medidas eh, correspondientes a asegurar la completa instrucción de los convertidos y sustraer de la atención a los suspicaces, a muchos cuyo cambio de vida y renuncia de destino pudiera excitar sospechas e indagaciones. Sebastián había obtenido licencia del emperador para que Tromacio pudiera retirarse a una casa de campo situado en la campaña, y habían convenido en que un número considerable de neófitos fuera a reunirse allí con él, a fin de que, formado una sola familia, siguiesen su instrucción religiosa y se dedicasen en común a los ejercicios de devoción. Había llegado precisamente la estación en que todo el mundo se retiraba al campo, y hasta el mismo emperador había partido hacia las costas de Nápoles para emprender desde allí un viaje al mediodía de Italia. Era pues el momento más favorable para llevar a cabo el plan concertado, y según se cuenta, el mismo Papa, mm, el domingo después de la conversión, había celebrado los divinos misterios en la casa de Nicostrato y propuesto la salida de Roma. En esta reunión se acordaron todos los detalles de la partida. En los días sucesivos, los diversos grupos habían de salir por caminos diferentes, unos por la Vía Apia, otros a lo largo de la Latina, otros dando la vuelta al Tíber, por un sendero tortuoso a través del Alpino, y todos se reunirían en la casa de campo poco distante de Capua. Durante la discusión de estas disposiciones, un tanto enojosas, se mostró no poco activo, impaciente e impetuoso uno de los presos, llamado Torcuato, conven- convertido por la visita de Sebastián. A todo ponía inconvenientes, parecía que estaba descontento en las instrucciones que le daban. Hablaba casi con desprecio de lo que él llamaba huir del peligro, y se jactaba de estar pronto por su parte a presentarse por la mañana en el foro, a derribar un altar o a desafiar las iras de un juez declarándose cristiano. Se hizo y se le dijo todo lo posible para templarlo y sosegarlo, y todos se persuadieron de que era de importancia suma que se retirasen con los demás a la casa del campo. Él, no obstante, insistió en dirigirse a ella como tuviera por inconveniente. Un solo punto restaba aún por decidir, a saber quién se pondría a la cabeza de la pequeña colonia para dirigir sus trabajos.
Se promovió acerca de esto una ligera discusión entre el santo sacerdote Policarpo y Sebastián, pues ambos deseaban quedarse en Roma para correr en la primera ocasión al martirio. Pero una carta del Papa dirigida a su querido Policarpo, presbítero de la iglesia del Santo Pastor, puso fin al debate. En la epístola se le ordenaba que acompañase a los convertidos y dejase a Sebastián en la ardua tarea de alentar a los confesores y proteger a los cristianos de Roma. Oír fue obedecer y la reunión se disolvió, no sin antes como rezar como era costumbre en acción de gracias. Después de despedirse afectuosamente de sus amigos, Sebastián se empeñó en acompañar a Panracio a su casa y en el momento en que atravesaban la sala, éste dijo: No me gusta, Sebastián, ese Torcuato. Temo que nos ha de ocasionar grandes molestias. A decir verdad, respondió el soldado, quisiera que fuese de otra manera, pero no podemos olvidar que es neófito y con el tiempo y la gracia de Dios se enmendará. Al pasar por el patio de entrada del palacio, oyeron un barullo extraño, acompañado de descompuestas carcajadas y alaridos discordantes que venían del patio contiguo, donde tenían sus cuarteles los arqueros mauritanos. Por el humo y las chispas que se venían eh, subir por encima de los pórticos que los rodeaban, les pareció que debía arder una hoguera en medio de aquel recinto. Aproximóse Sebastián al centinela que estaba en el patio donde ellos se encontraban y les preguntó: Amigo, ¿qué sucede entre nuestros vecinos? Nada, contestó el soldado, sino que acababa de llegar para celebrar los ritos de medianoche la esclava negra, que es su sacerdotisa y está prometida a su capitán como esposa. Cada vez que viene se arma esa horrible barruanda. Ay, de veras, dijo Pancracio, ¿y podrías decirme qué religión es la que profesan esos africanos? Lo ignoro, señor, replicó el legionario, a menos que sea la que se llama cristiana. ¿Qué te induce a creerlo así? He oído decir que los cristianos se reúnen de noche y cantan detestables canciones, y cometen toda clase de crímenes, y cuecen, y comen la carne de un niño que matan con este fin, precisamente lo que parece que están haciendo ahora. Buenas noches, camarada, dijo Sebastián, y al salir del vestíbulo añadió: No es sorprendente, Pancracio, que a pesar de todos nuestros esfuerzos, nosotros que adoramos a un solo Dios, en espíritu y en verdad, que sabemos qué cuidado ponemos en preservarnos del pecado y que moriríamos antes de pronunciar una palabra impura, no es sorprendente que después de 300 años seamos todavía confundidos por el pueblo con los sectarios de las más degradantes supersticiones y veamos colocada nuestra religión al nivel de esta idolatría que aborrecemos sobre todas las cosas. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué? Dijo Pancracio, deteniéndose en las gradas exteriores del vestíbulo y mirando a la luna que comenzaba a ocultarse. Hasta que dejemos de caminar en esta pálida luz y el sol de justicia se levante sobre nuestra patria con toda su belleza y la enriquezca con su esplendor. Dime, Sebastián, ¿desde dónde te gusta ver salir el sol? La salida más hermosa del sol que he visto en mi vida, replicó el soldado como contestando por mera complacencia a la caprichosa pregunta de su interlocutor, fue desde la cumbre del monte Lalial, cerca del templo de Júpiter. Salió el sol por detrás de la montaña y proyectó sobre la llanura y el mar lejano la vasta sombra de su gigantesca mole, semejante a una pirámide. Entonces, a medida que fue subiendo, disminuía la sombra hasta que al fin se retiró. A cada momento la luz bañaba nuevos objetos, primero las galeras y los esquifes que flotaban sobre las aguas, luego el puerto con sus bulliciosas olas, ya este ya el otro, edificio blanco que parecían despedir centellas de viva luz, hasta que al fin la majestuosa Roma, con su elevada torre, se vio inundada por la claridad del día. Era
En verdad, un espectáculo encantador, como no podrías imaginarlo aquellos que han contemplado desde el pie de la montaña. Precisamente lo que yo esperaba, Sebastián, observó Pantracio. Lo mismo sucederá cuando ese sol, aún más brillante, se levante sobre este país, sumido en las tinieblas. Qué hermoso será ver retirarse las sombras y dibujarse a cada instante en la luz, una tras otra, las bellezas ahora recatadas de nuestra santa fe y religioso culto, hasta que la imperial ciudad resplandezca como sagrado ejemplo de la ciudad de Dios. Los que viven en estos tiempos descubrirán tales bellezas y las apreciarán dignamente o mirarán solo el estrecho espacio que los rodee y se cubrirán los ojos con las manos para no ser deslumbrados por el súbito resplandor. No lo sé, querido Sebastián, pero abrigo la esperanza de que tú y yo contemplaremos este grandioso espectáculo desde el único lugar donde se puede ser debidamente apreciado, desde una montaña más alta que la de Júpiter, ya sea el Albano, ya el Olimpo, desde aquel monte santo donde está el Cordero, a cuyos pies mana la fuente de la vida. Continuaron caminando en silencio por las calles brillantemente iluminadas, y cuando hubiesen llegado a la casa de Lucina y se desearon afectuosamente las buenas noches, Pancracio pareció vacilar por un momento y al fin dijo: Sebastián, esta noche manifestaste algo que desearía mucho hubieses explicado. ¿De qué se trata? Cuando disputabas con Policarpo sobre ir a Campania o quedarte en Roma, prometiste que si te quedabas serías más cauto y no te expondrías a riesgos innecesarios, y añadiste que tenías un proyecto que te contendría, seguramente, pero que una vez realizado, sería difícil refrenar tus ardientes deseos de dar tu vida por Jesucristo. ¿Y por qué deseas, Pancracio, con tal empeño, conocer este loco pensamiento mío? Siento viva curiosidad por saber cuál puede ser el objeto bastante elevado para sofocar en ti la aspiración de alcanzar lo que se reputa como el más alto destino a que pudiese aspirar el cristiano. Lamento, querido amigo, no poder decírtelo ahora. Ya lo sabrás algún día. ¿Me lo prometes? Sí, y del modo más solemne. Que Dios te bendiga.